Entonces vamos a continuar, ¿no? Vamos a abrir nuestro material donde nos hemos quedado para poder continuar con esta sesión. Entonces, bueno, buenas noches de nuevo. Vamos a seguir, vamos a esperar un minuto más para que se conecten los demás compañeros y hasta mientras vamos a seguir admitiendo a todos. Estamos aquí. Es un tema un poco largo, pero es importante. Seguiremos, ¿no? De una vez, estábamos acá, ¿no? Habíamos acabado de ver las características principales, ¿no? Y vamos a ver qué dice de las características el artículo 16, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al artículo 16 de la normativa conexa al ejercicio de la función notarial, ¿no? Estamos hablando del artículo 16, acá está, del decreto reglamentario, ¿no? Entonces, los notarios de fe pública son de una misma categoría y ejercen el servicio notarial previo nombramiento y posesión conforme disposición normativa vigente, dice, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que se ha suprimido las clases de notarías, ¿verdad? Antes existían notaría de primera clase, notaría de segunda clase, ¿verdad? Y había cierta confusión en eso, porque algunos pensaban que la notaría de primera clase expedía documentos de otra calidad que las notarías de segunda clase, cuando era totalmente diferente, ¿verdad? Eh, lo único que quería decir eso de la clasificación era que el notario de primera clase ejercía sus funciones notariales en las ciudades capitales y el notario de segunda clase ejercía las mismas funciones notariales y expedía la misma calidad de documentos, pero en las provincias y las localidades. Entonces, y aquí en la carátula decía notario de, había puntitos para poner primera clase, segunda clase, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Y a eso se refiere ese parágrafo, a la eliminación de esa clasificación y a la unificación ahora de los notarios en una sola categoría, ¿no? Notarios de fe pública. Luego, no admite injerencia alguna también, dice, ¿verdad? Entonces, como les decía, el anterior periodo, ¿no? No puede estar influenciado por ninguna presión, ¿verdad? No puede obligarse al notario a realizar un otorgamiento, ¿no? Entonces, eh, eh, por eso señala, ¿no? Que no admite injerencia alguna y se desarrolla exclusivamente en el ámbito territorial que le asigne la DIRNOPLU. Entonces no puede exceder este ámbito territorial, ¿verdad? No puede el notario de Cochabamba o del Cercado ir a ejercer sus funciones notariales a Quillacollo, Guasacaba, ni viceversa, ¿verdad? Tiene que simplemente estar en el ámbito territorial de su nombramiento. Y ni siquiera puede, sin noticia y sin permiso de la DIRNOPLU, cambiar de oficina a donde quiera, ¿verdad? Porque eh, uno, se le ha aprobado con esa dirección y dos, tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿verdad? Las oficinas notariales tienen que ser amplias, tiene que tener al lado otra oficina que sea el archivo notarial y además tiene que tener condiciones de seguridad, ¿verdad? Cámaras y todo eso. Entonces, no es nomás, no es tan fácil, ¿verdad? Cambiarse de oficina no es como un abogado en ejercicio libre, no es así de fácil. Ahora, la dirección del notariado plurinacional no debe asignar a un mismo notario más de un ámbito territorial, ¿no? O asignar un ámbito territorial departamental, ¿no?
No hay un notario que ejerza en todo el departamento, ¿verdad? En Cercado, en Quillacollo, en Sacaba, en Punata, en Tiquipaya, no existe. Tiene que tener un solo ámbito territorial, ¿no? Pero existe la posibilidad o la excepción, como señala, que se le autorice a un notario que se le asigne la asignación de más de un ámbito territorial. Entonces, que en eso, por ejemplo, eh, hay un notario en Clisa y un notario en Tarata, ¿verdad? Y se muere el de Clisa. ¿Qué van a hacer las personas que tengan que hacer sus escrituras públicas en Clisa? ¿Van a esperar que haya convocatoria, que se, que se nombre notario, que se posesione y que empiece a funcionar? No, pues entonces, en ese caso excepcional, tiene que otorgársele más de un ámbito territorial al notario. Entonces, tiene que, en este ejemplo que tenemos, el notario de Tarata tiene que ejercer también o tiene que hacer los otorgamientos de las personas que viven en Clisa. Eso para poner un ejemplo. Ahora, como señala acá, en casos excepcionales, ¿verdad? Se autoriza la dirección del notariado plurinacional la asignación de más de un ámbito territorial al conjunto de notarios pertenecientes a otro ámbito territorial, quedando prohibida la asignación individual, ¿no? Lo que quiere decir ese trabalenguas es que eh, en nuestro ejemplo, ¿verdad? Si hubiera habido 5 notarios en Tarata y un hito en Clisa, y el de Clisa fallece, ¿verdad? No se le puede asignar de manera individual a un solo, al notario número 3 de Tarata para que atienda lo de Clisa y a los otros no. Si existe 5 o 10 o 100 notarios en el ámbito territorial más cercano, digamos, como en este caso Tarata, entonces a todos tiene que asignárseles la posibilidad de conocer los negocios jurídicos de- del otro ámbito territorial, o sea, en este caso del ejemplo de CLIS, ¿no? No puede eh, existir asignaciones individuales, ¿no? Entonces a eso se refiere. Bueno, y en las oficinas consulares se ejerce el servicio notarial a través de sus servidores públicos especializados conforme a la 465 de 2013 del Servidor de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Entonces, en lo aplicable, obviamente, la Ley 483 y el Decreto Supremo, ¿no? Entonces, para lo único que se aplica la 483 es para la forma de los otorgamientos, ¿verdad? Para los requisitos, para eso. Porque después los notarios o el servicio notarial en la oficina consular tiene que atenerse a la norma y también a los procesos disciplinarios y a y a la estructura jerárquica del Ministerio de Relaciones Exteriores y no de la DIRNOPLU ni del Ministerio de Justicia y Relaciones Exteriores o que es presidente del Consejo también del Notariado Plurinacional, ¿verdad? No se atiene a ninguna de estas instancias los notarios, perdón, los funcionarios consulares o de las embajadas que ejercen funciones notariales, ¿no? Eh, Cuando están en la ley, ¿verdad? Y en el decreto, es como si pertenecerían a esta estructura, pero expresamente la ley dice que no pertenecen. Entonces pertenecen, pero no pertenecen. Y el- ejercen sus funciones notariales, ¿no? De acuerdo a lo que establece la 483 y su decreto supremo reglamentario, pero solo en lo aplicable a la elaboración de los documentos públicos. Y además que no elaboran todos los documentos públicos, también están limitados, solo hacen algunos otorgamientos. Para los demás tiene que recurrirse a una notaría de fe pública que está dentro del territorio nacional. Ahora, bueno, ya hemos visto eso, ¿no? Ahora, como funcionario público, ¿no? Porque como ya hemos visto que tiene esta doble característica el notario de fe pública, ¿verdad? Tiene una cara de tiene una cara de funcionario público y la otra de profesional privado, ¿no? Entonces, como funcionario público, ¿qué hace?
desempeña una función pública de acuerdo a una ley especial, ¿verdad? ¿Por qué desempeña una función pública? Porque ejerce una atribución que le ha delegado el Estado, que es dar la fe pública, ¿verdad? A los actos, ¿no? Entonces, y el ejercicio de esta atribución está normada por ley. ¿Por qué ley? Por la 483 y su decreto supremo reglamentario 2189. Y no se olviden poner otra vez su nombre en el chat para contabilizar la asistencia, por favor, ¿no? Entonces, además también, ¿verdad? Como ya hemos señalado, el notario es, entre otras cosas, un custodio de los archivos notariales de propiedad del Estado Plurinacional de Bolivia. Porque el archivo no es del notario, ¿verdad? Ni es ya propiedad de las partes intervinientes. El archivo es del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Los notarios van a pasar y el archivo va a subsistir. Puede ser que de aquí a 2 años cambie el notario número 2 en el que está mi escritura pública, pero yo he hecho con el anterior notario. Después de otros 3 años vuelva a cambiar. No quiere decir que yo que he hecho hace 15 años con el notario que es, por ejemplo, hace 3 notarios, ¿verdad? De la notaría número 2. No quiere decir que no me tengan que otorgar mis copias legalizadas o que tengan que volver a hacer la escritura pública, ¿verdad? Lo único que tengo que hacer es recurrir a la notaría porque el notario a cargo está en posesión y en custodia de todo el archivo notarial. Entonces, suficiente va a ser una carta dirigida ante la notaría para decirle de que en la notaría a su cargo, pero cuando estaba en la titularidad del doctor o doctora tantos, en fecha X, es suscrito, ¿verdad? Como parte interviniente, una escritura pública, eh, signada bajo el número 166, quebrado 2000, por ejemplo, y solicitas que se te expida la copia de ley y listo, ¿verdad? Solo necesitas tu carta. Y eso te piden los notarios de acuerdo al artículo 19, inciso E, para que tengan constancia, ¿verdad? Y tienes que, aquí hasta el 19, inciso E, para que puedas solicitar la carta. Y el 24 de la Constitución, obviamente, que es el derecho de solicitud, ¿verdad? Acá está su atribución: autenticar, copiar, copias o emitir certificaciones, testimonios de documentos originales que cursen el protocolo o archivo de la notaría, ¿no? Entonces tienes que decir: señor notario, en mérito al artículo 24 de la Constitución, pues, después de contarle que eres parte interviniente e identificar tu escritura pública, porque si por lo menos no tienes un rango de tiempo, ¿verdad? Unos cuantos meses y el tipo de escritura, ¿cómo te lo van a buscar, ¿no? Entonces tienes que aportar esos datos y luego dices que mérito al expuesto y el artículo 24 de la Constitución, donde está el derecho a solicitud, de la solicitud, y el artículo 19, inciso E de la ley del notariado plurinacional, solicito a su autoridad que una vez cumplidos los documentos con el trámite de rigor y aportados los recaudos de ley, se me expida el segundo traslado de la escritura pública de referencia, o sea, lo que he solicitado antecitos, ¿no? Y no sé si querrás un ejemplar, 2, 3, 5, 10, y luego dejas tu carta y te lo van a buscar y te van a entregar, ¿no? Entonces, como pueden ver, ¿no? El notario solamente es un custodio de este archivo del Estado, ¿no? Pero existe, entre otras cosas, el archivo de la notaría, el archivo del notario y el archivo general de la DIRNOPLU, ¿verdad? De los índices, ¿no? Entonces, el archivo de del notario está conformado por todas las escrituras públicas que hace el notario en su carrera notarial, ¿no? Ese es el archivo del notario, pero no es de su propiedad, ¿verdad? Solamente se llama del notario porque está su firma. Y luego está el archivo de la notaría, que es el archivo desde que se ha creado esa oficina notarial hasta el día presente. Y obviamente han transcurrido varios notarios en la historia de esa notaría, así que el archivo notarial es extenso, ¿no? Y contiene las autorizaciones de diferentes notarios.
Ahora, como en su parte privada, ¿no? O desde la esfera privada, el notario es un profesional libre del derecho que desarrolla una función pública, ¿no? ¿Por qué es un profesional libre del derecho? Porque no está bajo una relación de dependencia ni función, de dependencia laboral ni funcional eh, frente al Estado, ¿verdad? O sea, no es su funcionario público ni tampoco su empleado como si fuera una empresa. Ahora, como profesional del derecho, o sea, como abogado, tiene que asesorar a quienes reclaman sus servicios y aconsejar los medios jurídicos más adecuados para el logro de sus fines. Y por eso es que se exige 6 años de ejercicio profesional antes de poder postularte a ser notario, porque si no, no vas a poder asesorar, no vas a poder dar sentido legal a la voluntad de las partes porque no tienes experiencia, ¿verdad? Porque esto de las minutas y todo eso proviene más que nada de la experiencia y cómo, cuál es el impuesto a la transferencia, ¿verdad? Y cómo lo vas a transcribir, qué más vas a solicitar, cómo vas a revisar el folio real cuando te lo traigan. Entonces, cosas que son más prácticas que nada. Ahora, también apoya este punto de vista, ¿verdad? De que o perdón, eh, otra de las características que los que lo señalan al notario como un profesional privado es que no recibe remuneración por sus servicios de parte del Estado, sino solamente recibe de los particulares en forma de honorarios o bajo el rótulo de honorarios, ¿no? Pero una vez más, el Estado no le paga a los notarios de fe pública. Ahora, otra diferencia, ¿verdad? O otra connotación privada es que la notaría es una oficina contratada, alquilada o propia, ¿verdad? Del notario. O si no es propio y está en un arrendamiento, es el notario el que se hace cargo. Y no es en un establecimiento público o una propiedad u oficina pública, ¿no? Además que el mismo notario se hace cargo de las facturas de los servicios básicos. Entonces, desde ese punto de vista también podríamos señalarlo como un profesional privado. También el notario es personalmente responsable por su conducta y no así el Estado por el cual ministra la fe pública, ¿no? También está colegiado en una institución no gubernamental, en su famosa Asociación Nacional de Notarios, ¿no? Entonces es el ente colegiado para poder salvaguardar los derechos de los notarios de fe pública y también para hacer sus cursos de actualizaciones y ofertar algunos cursos para aquellos que quieran postularse a las convocatorias, ¿no? Para cumplir aquel requisito que señala la ley 483 de formación complementaria, ¿no? Derecho notarial. Ahora, cuando se junta en su asociación, ¿verdad? No es en una asociación o en una institución pública, sino que es su asociación privada. O sea, sacan su personería jurídica ante la gobernación como una asociación sin fines de lucro, pero una asociación civil. Y cumplen todos los requisitos que exige la gobernación para el efecto. Entonces, y en ningún caso, ni en el ejercicio de sus funciones ni como profesional del derecho, va a estar sujeto a dependencia económica de otro notario o de otro funcionario de, de ninguna institución. Entonces, esos son los puntos o las características de la parte privada del ejercicio de la función notarial. Ahora, cuando señala la ley de la prohibición del ejercicio en interés propio, quiere decir que un notario nunca puede firmar las escrituras públicas en las que él esté participando. Por eso señala las notarias y los notarios de fe pública están prohibidos de autorizar una escritura pública en la que tengan interés o los solicitantes sean sus parientes.
Entonces, ¿qué hemos dicho que es autorizar? Firmar, ¿verdad? Entonces, están prohibidos de firmar la escritura pública en la que tengan un interés o los solicitantes sean sus parientes. Y ahí ya nos vamos a, digamos, a sus parientes en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Ahora, en caso de ser la única notaría de fe pública en un ámbito territorial, deberán acudir a la notaría de fe pública próxima, el cual, advertido de la situación y dejando constancia, brindará el servicio requerido. Entonces, como eh, en ese caso, por ejemplo, podemos ofrecer un ejemplo, ¿verdad? Señalando de que, bueno, cuando no, eso siempre, casi siempre se da en los lugares alejados, ¿verdad? Porque, digamos, en la conurbación Sacaba, Cercado, Colcapiro, Aquillacoyo, Vinto, hay varios notarios en cada una de las localidades y de las provincias, hay varios notarios, pero en las partes alejadas hay un notario o dos notarios, ¿verdad? Entonces sí puede aplicarse lo que señala esto, ¿verdad? Que van a tener que acudir a la notaría de fe pública más próxima. Como en nuestro ejemplo, ¿verdad? De que ya no hay notario en Clisa, entonces, ¿dónde van a ir? A Tarata, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la residencia, bueno, ya habíamos establecido en el anterior periodo, ¿verdad? Que la, mm, la ley del notariado plurinacional establece que los notarios tienen que fijar residencia permanente dentro del ámbito territorial de su nombramiento. Y al respecto, el decreto supremo reglamentario señala que debe acreditarse la misma al momento de su posesión, ¿no? O sea, te nombran y vas a buscar casa, ¿verdad? Y antes de que te posesionen en 20 días después de tu nombramiento, ¿qué tienes que hacer? Tienes que acreditar, dice, ¿verdad? Dejando constancia, ¿no? El, perdón, acá. Acreditándose la misma al momento de su posesión, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a acreditar? Si te has comprado una casa o un departamento con el título de propiedad, ¿no? O con la escritura pública que vas a registrar. Ahora, si has agarrado un anticrédito o un alquiler, pues también tienes que eh, exhibir el contrato. Ahora, todo cambio de oficina debe comunicarse a la dirección departamental, sin el cual no podrá prestarse, no, sin el cual no podrá prestar el servicio notarial, ¿no? Entonces, eh, en el nombramiento, ¿verdad? Y se establece una dirección determinada de la notaría, ¿no? Ahora, si quiero cambiar, tengo que comunicar este aspecto a la DIRNOPLU, pero en sus departamentales, ¿verdad? En la dirección departamental del Notariado Plurinacional de Cochabamba. Y si no me otorga el visto bueno, entonces no puedo prestar el servicio notarial, ¿no? Bueno, si hemos visto, aquí arriba en vez de ir hacia abajo. Estamos acá. Ya hemos visto el lugar de residencia, ¿verdad? Lo que señala el artículo, el decreto reglamentario también. Y ahora, en cuanto al lugar de la oficina, también establece algunos parámetros o algunos estándares a cumplir por todos los notarios de fe pública, ¿no? Señala lugar de la oficina notarial. Para el ejercicio del servicio notarial, la notaria o el notario establecerá una oficina notarial en un lugar accesible al ámbito territorial designado y todo cambio de oficina deberá comunicarse a la dirección departamental. Entonces, pero no se agota, ¿verdad? Este lugar de la oficina notarial, ¿verdad? La accesibilidad y todo lo que señala acá, es una parte de la atención con calidad, ¿verdad? Porque señalan
en los principios que los notarios tienen que prestar atención con calidad y con calidez, ¿verdad? Y la calidez es parte de los principios del fuero interno, de las subjetividades de una persona, ¿verdad? Y el... Ay, perdón. La calidad, ¿verdad? Ya es otro ámbito, ¿verdad? Ya no es del fuero interno, la calidad es profesionalismo. Y además de profesionalismo también recursos para poder ofrecer el servicio. Y a eso se refiere la oficina notarial también, ¿verdad? Aparte de ser accesible, tiene que contar con todos los recursos pertinentes, o sea, tiene que tener computadoras, impresoras, sillitas, tampo, papel higiénico, ¿verdad? Algo para limpiarse el dedo, lapiceros para firmar, tiene que tener los cuadernos para controlar, tiene que tener los libros empastados, los sellos de la notaría, ¿no? Entonces, sin eso no se puede prestar un servicio de calidad, ¿no? No solamente la calidad hace referencia a los estudios o al profesionalismo o al mejor currículum que se pueda presentar. Ahora, al respecto, el artículo 41 de la Ley 483 señala que las oficinas notariales deberán contar con un ambiente exclusivo de atención al usuario y otro destinado al archivo documental, ¿no? Que además tiene que tener mecanismos de seguridad para evitar pérdida, deterioro o destrucción. Ahora, si pasa algo de esto, a cargo del notario. Entonces, el, este ambiente exclusivo, ¿verdad? El de atención al usuario que señala acá, es el despacho notarial, ¿verdad? Donde está su asiento del notario y donde te toma la firma para otorgarte tu reconocimiento de firmas o tu protocolo. Y otra oficina que tiene que ser contigua o en el mismo edificio o por lo menos cerca, ¿verdad? Tiene que estar destinada al archivo notarial. Entonces, como ese archivo es de propiedad del Estado Plurinacional de Bolivia y es muy delicado, entonces no puede eh, atenderse al usuario dentro de la oficina que corresponde al archivo notarial, ¿no? Entonces, si realizan esto los notarios, falta disciplinaria, aunque sea ahí a la ladito y esté lleno el despacho notarial, igual tienen que esperar. La, el archivo notarial está ahí solamente para recurrir en caso de una solicitud de alguien que tenga interés legítimo, ¿no? Ahora, eso para el parágrafo segundo, ¿no? Prohibida la atención en ambientes destinados al archivo documental. Y la notaria o el notario deberá contar con equipos técnicos adecuados para implementar las herramientas informáticas del notariado plurinacional, ¿no? Como les digo, no, eh, no solamente tienen que tener currículum y ganas, ¿verdad? Además tienen que tener todos los recursos eh, y el material para poder ejercer de manera eficiente el notariado plurinacional. Y entonces, si no tiene, mejor eh, entonces que cesen sus funciones, ¿verdad? Porque no va a poder realizar los otorgamientos como debería, ¿no? Y esto va a afectar a las partes en un futuro, ¿no? Entonces, sí o sí tienen que contar con equipos técnicos, ¿no? Impresoras, computadoras, internet, por lo menos. Luego señala que la dirección departamental verificará el cumplimiento de estas condiciones para luego autorizar. Si no hay seguridad, no va a autorizar, ¿verdad? Si, a ver, ¿qué más puede verificar el cumplimiento? O si, por ejemplo, si no tiene sello la notaría, ¿verdad? Igual.
o si no tiene, si no existe un ambiente para el archivo notarial que sea separado del despacho notarial, ¿no? Y bueno, son varias trabas como uno ve, ¿verdad? Aparte de que tienes que cumplir tantos requisitos como vamos a ver ahorita, tienes que estar invirtiendo un montón, ¿verdad? En equipo técnico, en empleados, eh, después en hacer, y además en hacer todo, ¿verdad? Tus cursos complementarios, tienes que además pagar servicios básicos, tienes que pagar el contrato de alquiler o anticrético, ¿no? Tienes que comprar los anaqueles, entonces, eh, si no existiría carrera notarial, sería una mala inversión para que te cesen en tus funciones de aquí a 5 años, por ejemplo. Sería una macana. Nadie quisiera ser notario. Pero ahora, como hay carrera notarial, todos quieren ser notarios. Ahora, vámonos al nombramiento. No hay que confundir el nombramiento con la posesión, ¿verdad? Primero es el proceso de selección, luego está el nombramiento y por último viene la posesión, ¿no? El nombramiento es cuando hemos hecho el examen y hemos presentado nuestros currículums, todo, y estamos entre los mejores profesionales que se han presentado, entonces vamos a estar en una lista para ver si nos posesionan, si alguien se hace en sus funciones o en su defecto se crean nuevas notarías. Entonces, en cuanto al nombramiento, para ser nombrado, ¿verdad? Lo que tengo que hacer es cumplir con lo que establece o sea, el artículo, con los requisitos que establece el artículo 234 de la Constitución Política del Estado y los que establece la Ley 483 en su artículo 12, ¿no? Entonces, primero dice nacionalidad boliviana. No dice, pero de origen, ¿verdad? Existen dos clases de nacionalidad, de origen y adquirida. Adquirida es nacionalizado y de origen es haber nacido aquí, ¿no? Acá solo dice contar con la nacionalidad boliviana. Entonces, tal vez puede ser adquirido. Ser mayor de edad, haber cumplido con los deberes militares, no tener pliego de cargo ejecutoriado en materia penal, no estar comprendido ni comprendida en incompatibilidades, estar inscrito en el padrón electoral, o sea, haber votado la anterior elección y hablar al menos 2 idiomas oficiales. Y como habíamos visto, ahí cuando existen estos requisitos, el, cuando existen todos estos requisitos, ¿no? Son como filtros, pero al final vamos a ver que para prestar un servicio notarial más eficiente, pero al final todo se resume en el dinero, ¿verdad? En las garantías y la fianza que hay que presentar. Luego de lo que señala la Constitución Política, tenemos lo que establece el 12 de la Ley 483, ¿no? Que señala, aparte de cumplir todo esto, tienes que ser abogado por 6 años. No tienes que haber sido sancionado por faltas graves eh, en el servicio notarial o por el ejercicio en la abogacía, ¿no? O como funcionario público, ¿no? Entonces, como funcionario público vas a sacar tus certificaciones, ¿verdad? Y tal vez va a salir negativo, ¿no? Pero en el ejercicio de la abogacía, ¿quién va a certificar si ya no valen los colegios? Si te denuncian al colegio y no estás inscrito, ¿qué te importa? Y no hay obligación de inscribirse al colegio porque la matrícula que vale ahora es la RPA, pues del Ministerio de Justicia, del Registro Público de Abogados. Y supuestamente tiene instancia disciplinaria, pero todavía no se acaba de conformar. Así que ahí, en el ejercicio libre de los abogados que solo estamos inscritos en el Ministerio de Justicia, todavía no pueden certificar, digamos, alguna falta grave en el ejercicio de libre de la abogacía. Pero en algún momento sí van a poder, ¿verdad? Porque ya se va a conformar
estos entes disciplinarios, tribunales de honor, todo eso. Después hay que tener título de formación complementaria, lo que quiere decir diplomado o maestría, ¿verdad? En derecho notarial. Y estos cursos de formación complementaria o especialidades, ¿no? También los da la misma DIRNO+, ¿no? Y también lo dan las diferentes universidades. Entonces, aquellos que aspiren a ser notarios, mientras pasen estos 6 años desde que obtengan su título, hasta mientras, encárguense de formarse complementariamente en derecho notarial. Y también en derecho civil y en derecho de familia y en derecho administrativo o tributario para que puedan asesorar, como dice, integralmente a los usuarios de la notaría y tengan menos margen de error al hacer sus escrituras públicas. Y por último, señala haber participado de la convocatoria. Obviamente, ¿no? Si no, no me van a nombrar y menos me van a posesionar. Entonces, primero tengo que identificar la convocatoria, que es, bueno, la convocatoria es solamente esto, ¿no? Acá está. Mm, Tengo aquí una convocatoria, ahí está, ¿no? Entonces tengo que participar de la convocatoria del proceso de selección, ¿no? Como un requisito, ¿no? Que es el examen de competencia también, ¿no? Entonces, todo eso para poder ser nombrado notario, ¿no? Y en cuanto a este nombramiento, ¿no? Para concluir, el Decreto Supremo 2189 señala que serán nombrados para ejercer el servicio notarial los postulantes que obtengan las máximas puntuaciones conforme a la cantidad de oficinas notariales vacantes, ¿no? Pero aquí dice, aquí no señala nada del dinero, ¿verdad? Solamente dice los que obtengan las puntuaciones más altas. Pero luego vamos a revisar que existen requisitos económicos de prestación de fianza y de garantía que dejan de lado, ¿verdad? O se sobreponen a todo esto que ya habíamos visto del 234 y del 12 de la Constitución y la ley del notariado respectivamente, porque no voy a poder ser posesionado si no, nunca voy a poder ser posesionado si no cumplo con estos requisitos de índole económica, ¿no? Entonces vamos a eh, quedar ahí y el jueves espero que podamos terminar para poder dar la tarea de esta lección que es del notario de fe pública, porque en realidad es un tema un poco largo porque además está la parte disciplinaria y la parte de la cesación y qué pasa también con el archivo notarial cuando cesan las funciones, ¿no? ¿Qué plazo tienen para pasar y que al siguiente notario y todo aquello? Entonces, si tienen alguna pregunta, hasta dónde hemos llegado, hasta la parte del nombramiento y los requisitos y todo lo que se ha tratado hasta aquí, entonces es el momento. Está claro, doctor. Sí, entonces, qué bien. Entonces, pero como no hemos terminado, entonces no podemos asignar tampoco tarea, ¿verdad? Porque estamos más o menos a la mitad. Entonces, sería el jueves que terminemos y recién podamos hacer las actividades de la lección número 4 y si coordinamos en la plataforma nomás, pues hoy día no vamos a asignar tarea porque seguimos en la mitad de la lección, ¿no? Sí, Está bien, doctor. doctor. Está bien, doctor. Entonces, nos vemos en la siguiente clase que sería el jueves. Sí. ¿Ok? Sí, doctor, está Sí, bien. doctor. Jueves. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego, doctor. Yes. Hasta luego. Hasta luego. Doc, ¿y el jueves no es feriado? El viernes es feriado. Bueno, hasta el momento, el jueves hay clases. Parece que es horario continuo, cuidado, ¿no? Cualquier ¿Ah? posición de ese tipo, igual se va a comunicar con anticipación a todos. Doctor, disculpe, el jueves yo creo que no va a haber clases porque, por ejemplo, en la Torre de Salud ya han dicho que jueves y viernes no va a haber. ¿Sí? Esperaremos a ver qué Sí, dicen nuestros coordinadores y
nos atenemos a eso, pues, ¿no? A ver si en vez vamos a comer bizcocho. Pues. Hay que acatar nomás, doctor. Claro, pues hay que acatar Todos nomás. son católicos. Sí. Es Está que bien. iglesia. No, no está prohibido para los ateos el bizcocho tampoco, ¿no? Claro.